De nuestra diputación más cercana, la de Burgos, vamos a otra un poco más alejada por un asunto de actualidad, ya que Marcos Martínez, detenido dentro de la macrooperación Púnica, no va a dimitir de su cargo como presidente de la Diputación de León hasta que no salga de la cárcel. Así lo ha afirmado su abogado. Mientras, esta mañana en la Diputación leonesa, la oposición escuchaba las explicaciones de los diputados populares sobre los contratos firmados por Martínez cuando ejercía su cargo. Un asunto que desde luego pues, ha levantado ampollas el simple hecho de que este señor, Belén Delgado, diga abiertamente que no quiere poner su cargo ni siquiera a disposición del partido, o sea, ni siquiera renunciar, porque espera salir de la cárcel para dar explicaciones que podría ya dar desde ya mismo donde se encuentra. Bueno, es un ejemplo más, ¿no?, de cómo los políticos que están imputados en casos de corrupción pues se agarran al cargo como un clavo ardiendo. Un ejemplo lo tenemos en la alcaldesa de Alicante, que pese a los muchos escándalos que estamos conociendo en los medios de comunicación en los últimos meses, ella sigue al frente de esa institución. Es lamentable, primero porque bueno, pues, demuestran muy poco respeto a los ciudadanos a los que sirven, y segundo, al partido al que pertenecen, porque esto le hace un daño terrible a la formación política de Marcos Martínez, que es el Partido Popular. Este señor, en el minuto 1 en el que fue detenido y puesto a disposición judicial, confirmándose unas horas después la gravedad de los hechos en los que estaba implicado, tenía que haberse marchado del cargo que ocupa, ¿no? René, en el fondo, el argumento que ellos, quienes no quieren pues bajarse del sillón, ¿no?, como se dice en estos casos, utilizan, es que hacen alusión a su inocencia, ¿no?, que ellos están absolutamente convencidos de ello. ¿Está reñido lo uno con lo otro? Bueno, la presunción de inocencia es algo que tenemos que respetar, que lo debemos tener siempre en el horizonte, pero en casos como esto parece que los indicios son bastante claros, ¿no? En cualquier caso, no entiendo la postura del presidente, que va a ser su salida de la Diputación sí o sí, tras una erosión, como decía Belén, pues muy notable hacia el partido y hacia la institución, y sobre todo hacia la credibilidad en estos momentos tan delicados de la clase política. Creo que está haciendo mucho daño, ya digo, al partido, a la institución en la que debía servir, que es la Diputación de Palencia, y también a la credibilidad de la clase política. Bueno, no hay que aferrarse, no hay que aferrarse. Incluso yo creo que puedes defender mejor tus intereses procesales desde fuera que desde dentro. Decía que en el caso de este señor, del presidente todavía de la Diputación de León, es alcalde de una localidad leonesa que se llama Cuadros, y cuyos compañeros de corporación en bloque no han querido pedir ni hacer ni apoyar una moción de censura, y de hecho dejan el Grupo Popular, prefieren abandonar el Partido Popular, Ricardo, a acabar con la figura de su alcalde y pasarse al Grupo Mixto directamente. Sí, es que son muchos datos, ¿eh? Claro, pero esto de todas formas está dentro de lo que está ocurriendo habitualmente en este país, y que es lo malo. O sea, es la sensación de que todo es válido, de que todo se puede hacer, de impunidad en muchos casos, y de por qué voy a irme yo aunque la haya armado. Son otros países de nuestro entorno y parecidos, no te hablo de otros países más, seguramente con menos base democrática, no ocurre. O sea, la gente dimite por muchísimo menos. Y eso o cambia en general y cambia con todos los aspectos, y para eso tienen que ponerse de acuerdo los partidos grandes para crear algo que dé cierta seguridad al ciudadano de que si un señor la arma se va a ir, o si no, lo que viene es lo que va a venir. Lo de Podemos que estamos hablando o que estamos comentando es que, claro, es porque la gente está hastiada y ve que no hay solución. Y lo estoy viendo continuamente. Pues has hablado de Podemos y precisamente a ese asunto vamos, porque es ya la tercera fuerza política del país en cuanto a estimación de voto, por detrás tanto del Partido Popular como del Socialista, según la última encuesta del barómetro del CIS. Aunque aún la formación no ha decidido si se va a presentar a los comicios locales en Burgos con su marca, sí que afirman que actualmente no se están solucionando los problemas de la ciudad, y hacen hincapié en la necesidad de acabar con la corrupción y empezar a controlar el gasto público. Podemos Burgos aún no sabe si se presentará a las elecciones a la alcaldía en mayo, pero tienen muy claro cuáles son los problemas de la ciudad: la corrupción y un descontrol del gasto en un ayuntamiento que tiene casi 500 millones de deuda. Estamos de acuerdo en que hay que invertir dinero para crear trabajo, pero hay que invertirlo ¿en dónde? ¿En arreglar una plaza de toros? No. ¿Vamos a gastar 6 millones para algo que no sirve para nada? Gastemos esos 6 millones en mejoras sociales, pongamos guarderías, ayudas. No sé, hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que mejorar, y se puede crear trabajo de otras maneras.
Recalcan que Burgos necesita mejoras estructurales como una solución al problema de la calle Vitoria. Además, afirman que es necesario atraer más industria. Aquí tenemos industria, pero podríamos tener mucha más por nuestra situación geográfica. Sí que es cierto que en Burgos tenemos un déficit de comunicación por carretera con muchos sitios y que tenemos que arreglar, pero todo eso, claro, eso va a lo largo de los años y tenemos que hablar con la Junta de Castilla y León, eso no puede hacer solo Burgos. Según Podemos, el ayuntamiento no escucha a son ciudadanos, lo que para ellos supone un pilar fundamental. Que la ciudadanía tenga la capacidad de decisión sobre las decisiones importantes de su vida, porque al final eso es lo que afecta al ciudadano, son ese tipo de decisiones. Si no les permitimos a los ciudadanos el decidir si quieren arreglar una plaza de toros o si quieren invertir ese dinero en otras cosas, ¿qué estamos haciendo? Porque nos da la gana, entonces ¿para qué queremos un ayuntamiento? En los próximos meses deberán comenzar a elaborar un programa adecuado para la ciudad y decidir en asamblea si se presentan o no a las elecciones y en qué condiciones, además de elegir un consejo ciudadano y un secretario general. Eran las declaraciones del círculo que Podemos tener en Burgos. A mí sí que me llama la atención, Belén, que tengan que decidir en su asamblea si concurren a los comicios municipales cuando Podemos, a nivel nacional, sus líderes visibles ya han dicho que no lo van a hacer. Textualmente, este fin de semana, uno de los grandes de Podemos a nivel nacional dijo: no vamos a presentarnos a las locales porque no queremos que se nos peguen sinvergüenzas, y lo dijo tal cual. Bueno, yo creo que dentro de lo que es la organización a nivel nacional, la jugada, digamos, de las elecciones municipales no entra en estos momentos en sus planes. Ellos quieren arrastrar a nivel nacional todo ese electorado que está muy cabreado con la situación política que se está viviendo en estos momentos en España. Pero no sé si tienen los suficientes militantes o candidatos para optar a unas municipales e incluso un programa municipal que no es tan fácil confeccionar de hoy para mañana. Entonces, entrar ahora en la contienda municipal autonómica, yo creo que no están preparados para ello. Tendrían más que perder que ganar. Ellos yo creo que están mirando mucho más arriba, ¿no? René, Ricardo. Bueno, pues claro, verdaderamente es una formación nueva, una formación cuyo mensaje ha calado en la ciudadanía. Muchos compartimos el mensaje grueso, menos el hartazgo, ¿no? El hartazgo, pero sobre todo pues las propuestas de más trabajo, mejores sueldos, jubilaciones tempranas. Ahora lo que le queda a Podemos es bajar al mensaje menudo. ¿Cómo se va a conseguir eso? Es quizá donde tienen el reto, ¿no? Y donde probablemente se puedan estrellar a medio plazo, ¿no? Si verdaderamente consiguen transmitir ese mensaje menudo de cómo van a conseguir esas grandes ideas que tienen en marcha, pues tendrán éxito, ¿no? Si verdaderamente la ciudadanía se da cuenta de que solo es un mensaje grueso y que no hay un sustento menudo por debajo, pues probablemente de aquí a las elecciones pues pueda cambiar la situación electoral. Yo creo que la falta de comunicación, en este caso del Partido Popular. El Partido Popular en un momento determinado se hace cargo del gobierno del país, entramos en la peor crisis de la historia, estamos durante año y medio al borde del rescate, pidiéndolo incluso desde España a mucha gente, y se consigue salvar, que no tenemos ni idea de la que nos hemos salvado. O sea, de cómo estaría España, en qué situación estaría ahora, todo, desde los sueldos, en qué situación social, en qué situación económica. O sea, lo más complicado lo han conseguido sacar adelante, y sin embargo no han sabido comunicarlo, y sí que se les está yendo toda esa capacidad que tenían, ¿no? Ese valor, esa mochila bien llena por haber sacado a España de una situación difícil, se les está yendo por problemas de corrupción y por mala gestión seguramente de determinadas partes del partido. Empezando por el partido, por el tema Gárcenas, por todos los que ha habido. Entonces han sacado lo más difícil, que era complicadísimo, que era sacar a un país de una quiebra, que se hubiera supuesto algo seguramente definitivo y de difícil retorno a una etapa anterior, a algo que se puede salir adelante. Somos un país que está funcionando mejor que el resto de Europa en muchos aspectos. No han sabido transmitirlo y sin embargo lo que transmiten, o sea, lo que te llega de la sociedad en general es que están hartos por los casos de corrupción y por la falta de medidas para evitar esos casos de corrupción que ya llueve sobre mojado, y llueve básicamente en todos los partidos. ¿Belén?
Es que yo creo que es muy diferente unas elecciones municipales a unas elecciones generales o unas elecciones europeas. Es decir, en unas elecciones municipales tú vas a votar al señor, al concejal que te va a arreglar la calle al lado de tu casa o que va a construir un campo de fútbol en el centro de la ciudad. Ahí te fijas en el programa y en la persona. Yo creo que Podemos no está ahora preparado ni para preparar un programa municipal ni para preparar una lista, una candidatura formada por 27 personas que, digamos, atraigan al electorado más próximo. Lo que ocurrió en las elecciones europeas y lo que puede ocurrir en unas elecciones generales es algo completamente diferente, porque es un voto de castigo a lo que está ocurriendo con los dos grandes partidos, con el PP y el PSOE. Es un voto de oposición, o sea, es un rechazo y, por tanto, como el hartazgo es mayúsculo por la falta de contundencia de esas dos formaciones políticas, por la inacción que han tenido durante muchos años, por la falta de respuestas a problemas muy graves que están ocurriendo en estos momentos en España. ¿Qué hace el ciudadano? Digamos, volver o mirar hacia esa otra formación que no tiene pasado, que no tiene, digamos, candidatos manchados, políticos que hayan estado en órganos de gestión y que hayan podido demostrar su capacidad o su no falta de capacidad a la hora de desarrollar, digamos, un programa de gobierno. Entonces, claro, es muy fácil que Podemos suba como la espuma en un sondeo como el del CIS, porque PP y PSOE se lo están poniendo facilísimo. Desde luego, pues de ese sondeo seguimos hablando, porque esta encuesta confirma, como bien les hemos dicho, el ascenso de esta formación que lidera Pablo Iglesias, aunque hay un detalle que no queremos que pase desapercibido, porque el 19% de los consultados aún no sabe a quién votaría si, por ejemplo, hoy se celebrase elecciones. Para analizarlo hemos consultado a dos sociólogos. El barómetro del CIS confirma el auge de Podemos. La formación de Pablo Iglesias se consolidaría como la tercera fuerza política del país si se celebraran hoy elecciones generales. La estimación de voto le otorga un 22,5%, a tan solo 5 puntos del PP, que se mantendría como el partido con más respaldo, y a menos de 1,5 puntos de diferencia con el PSOE. Los sociólogos estiman que Podemos está consiguiendo canalizar el descontento. Critica lo que más odia la gente de estos momentos o les hace responsables de su situación, que son los políticos. Los individuos empiecen a prestar atención a eso que es nuevo, que es diferente y que crea unas expectativas. Podemos es la tercera fuerza en estimación de voto, es decir, después de que el CIS aplique las respuestas ciertos parámetros como la simpatía con los partidos o las tendencias de otras elecciones, pero sin cocinar los datos es el partido con más apoyo. Lidera la intención de voto directo con un 17,6%, seguido por el PSOE con el 14,7% y el PP con solo el 11,7%, aunque el 19,5% de los encuestados dice no saber qué votar y más del 15% se abstendría. Estos resultados muestran una tendencia, pero no son absolutamente extrapolables al resultado de unas elecciones. Pues bueno, es un momento excepcional, hay que esperar a ver. Este barómetro se realizó en pleno escándalo por las tarjetas Black de Caja Madrid y antes de que estallara la operación Púnica. Unos casos que disparan la preocupación por la corrupción como el segundo mayor problema para los españoles después del paro. Hasta los sociólogos que hemos consultado han puesto sobre la mesa asuntos que también aquí hemos comentado, como lo nuevo, lo desconocido, lo que de momento no tiene pasado. Efectivamente. Bien, pues vamos a cambiar de asunto, vamos finalizando. Lo siguiente va para ti, René, porque el CID Campeador contará con un centro de interpretación dedicado a su figura e historia. Un proyecto que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Burgos y que se va a ubicar en la Llera de Afuera, un nuevo recurso turístico que se va a completar con la elaboración de una ruta por los principales hitos cidianos. Profundizar en la figura del CID, el histórico y el de leyenda, con documentos, actividades y programas. Es el objetivo del centro de interpretación que se ubicará a los pies de la catedral, en la Llera de Afuera, en el antiguo asador de Aranda. Es una demanda que personas que vienen de fuera, pero incluso propios burgaleses, bueno, pues tener una mayor proximidad, tener un lugar donde también se pueda conocer un poquito más lo que significó la figura del CID, que sigue viva. 400 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas que servirán para potenciar la figura y el atractivo del CID, un nuevo recurso que se completará con un itinerario de huellas cidianas por la capital y su entorno. Para los propios burgaleses, muchas veces desconocido, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, pero cómo no también
para los visitantes que vienen de fuera, que podamos entregarles esta publicación, que puedan conocer dónde hay elementos relacionados con el CID en nuestra ciudad, marcarles o proponerles una ruta dentro del casco urbano. El proyecto del nuevo centro saldrá a concurso y podría estar resuelto en los 6 primeros meses del próximo año. Seguramente en la mesa nuestros amigos de hoy estarán diciendo, René, ya era hora, ¿no?, de que tuvieras un sitio. Pues la verdad es que sí, ¿no? El CID es una de las figuras universalmente conocidas de la cultura española. Junto al Quijote, junto a Don Juan, el mito de Don Juan, el CID es la figura universal por antonomasia, ¿no? Y Burgos está identificada en el mundo pues, por algunos elementos, ¿no? Por su catedral, por el CID, ahora recientemente también por Atapuerca, ¿no? Y debemos saber tirar de ese hito fundamental dentro de nuestra historia, de ese FIS histórico, pero también de ese FIS mitológico, literario, que tiene una potencia verdaderamente inmensa. En este sentido, pues una satisfacción que se desarrolle esta iniciativa, que debe estar volcada hacia adentro, por supuesto, pero también volcada fundamentalmente hacia afuera, ¿no? Y que se une pues a otras iniciativas que yo considero muy loables, como la iniciativa que se desarrolla por los hosteleros, encabezada por los hosteleros, apoyada también por la ciudad del fin de semana fidiano, que a mí me conforta ver cómo va creciendo día tras día, año tras año, y que yo creo que de seguir así está llamada a convertirse pues, en un referente nacional e internacional en nuestras ferias de moros y cristianos, nuestras fiestas propias de moros y cristianos. Debemos, por un lado, distinguir el FIS científico, los estudios históricos, literarios, pero también saber sacar partido, exprimir al FIS desde un punto de vista pues festivo, desde un punto de vista celebrativo, sin ningún tipo de pudor, de manera respetuosa, y que esto proyecte a Burgos y que genere también el crecimiento económico de nuestra ciudad. Ricardo. Sí, es que yo creo que era la figura que une a los burgaleses. Al final, nosotros hemos votado en el fin de semana hacia a base de muchísimo esfuerzo que ha ido creciendo, pero no solo ha ido creciendo cara al exterior y la persona que viene de fuera se va entusiasmada, es que los de Burgos cada vez lo ven más como fiesta propia y cada vez se ve más gente y cada vez lo disfruta más porque están celebrando algo que es sobre un héroe local y más burgalés imposible. Entonces, eso era el segundo objetivo y yo creo que el más importante, y se ha conseguido al final. Este ha sido el 6º año y a raíz del CID, de lo que está planteando el Ayuntamiento, también en su momento se lo comentamos, alcalde, que sí que necesitamos una figura que tiene la suficiente potencial y fuerza como para poder crear alrededor de ella, no sé si un museo, una zona de interpretación o algo. ¿Cómo habéis hecho? Una pregunta. El planteamiento me parece muy buena idea, el que dentro de la ciudad haya sitios emblemáticos del CID donde se sepa con claridad qué ha estado. Pues hay documentación. Hay documentación. Evidentemente, en primer lugar está el lugar donde está enterrado. Sí. Está claro que es el lugar donde está enterrado el CID, ¿no? Después hay temas que están a medio camino entre la historia y la literatura, la leyenda, pero que da igual. La figura del CID es tan importante como personaje histórico como personaje legendario. A mí me da igual que verdaderamente en el solar del CID estuvieran las casas del CID, verdaderamente. Después hay hitos conmemorativos del CID desde el siglo XV, desde el siglo XVI, en el Arco Santa María. Hay restos cidianos en toda la ciudad, ¿no? Está la espada del CID en el museo. Creo que se puede establecer ahí. Claro. Obras artísticas vinculadas al CID, como el prodigioso cuadro de Marceliano Santa María, figuras de romance, o el prodigioso cuadro también de Marceliano Santa María, 98ista, del CID Camino del Destierro, ¿no? O sea, es relativamente fácil, ¿no? Y después está la gran apoteosis cidiana, que es el puente de Santa María, Santa Águeda, por supuesto, y el puente de Santa María con el puente San Pablo y la plaza de Miofif con la escultura de Juan Cristóbal. Belén, finalizamos contigo. Bueno, yo creo que este proyecto es un acierto, sobre todo porque quizá era lo que faltaba, un centro de interpretación, es decir, hay muchos elementos dispersos por diferentes puntos de la ciudad, pero no teníamos el continente, es decir, un lugar en el que se pudieran recoger pues la historia, esos elementos que antes señalaba René, ¿no? Y bueno, pues que junto a ello además se revalorice esos vínculos cidianos con la creación de una ruta, potenciándola y de alguna manera vendiéndola mejor desde el punto de vista turístico, yo creo que va a ser muy bueno para la ciudad. Pues hemos comenzado este informativo con uno de los titulares que nos ha proporcionado el coordinador del primer Foro de la Cultura, que decía que había que acercar la cultura al ciudadano. Esta es una manera de acercarla
la cultura ciudadana. Y así vamos a finalizar, gracias al comentario de la jefa de redacción del Diario de Burgos, Belén Delgado, del vicerrector de la UU, René Payo, y del vicepresidente de la Federación de Hostelería, Ricardo Garilletti. Ha sido un placer recibiros a los tres.